Muy buenos días a todos y a todas. Como veníamos ya anticipando durante la divulgación de la jornada, vamos a evitar por todos los medios de soltar un rollo técnico y aburrido, ¿no, José? Por supuesto, de rollo nada. Somos conscientes de que todo esto de los créditos de carbono sigue resultando un tema complejo y que tiene muchas lagunas. Buena parte de los que estáis aquí seguro que tenéis dificultad incluso para discriminar entre conceptos que pueden parecer hasta un trabalenguas, ¿no? Como son el de captura de carbono, secuestro de carbono, balance de carbono, huellas de carbono, crédito de carbono. Bueno, paro ya. ¿Parece todo lo mismo? Pues no resulta lo mismo. Pero no os preocupéis porque nuestro compromiso hoy es que abordaremos todos estos conceptos de una manera sencilla y amena. Por eso, durante la próxima media horita más o menos, vamos a estar, como decía mi compañero, aclarando todos estos conceptos y explicando un poco los beneficios que conlleva aplicar un proyecto de agricultura del carbono. Agricultura de carbono. Parece que sale ya el primer concepto que requiere aclaración, ¿no crees, Pablo? Pues sí, y por eso vamos a explicarlo porque además es un concepto que va a salir a lo largo de toda la jornada muchas veces y conviene asentarlo. Verá, independientemente del manejo que se practique en el olivar, ocurren siempre dos procesos simultáneamente, la emisión y la captura de carbono. Un proyecto de agricultura del carbono no es más que hacer un cambio en el manejo o incorporar nuevas prácticas de manejo que lo que van a conseguir es aumentar la captura de carbono y disminuir en la medida de lo posible las emisiones. Por lo tanto, al finalizar el proyecto de agricultura del carbono, el objetivo es que en el suelo haya más carbono del que habría si no se hubiera llevado a cabo el proyecto y si de paso hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero, pues mejor que mejor. El carbono que conseguimos almacenar en el suelo es un carbono que puede durar décadas o siglos y de ahí viene el nombre de secuestro de carbono. Por eso se denomina este proceso secuestro de carbono. Entonces, todo ese carbono que consigamos almacenar o dejar de emitir con el proyecto de agricultura del carbono es el que vamos a poder vender como crédito de carbono. Vale, te estoy escuchando atentamente y veo que repite una y otra vez la palabra carbono. Pero ¿no crees que sería mejor emplear el término dióxido de carbono o CO2? Bueno, todos sabéis, el principal gas con efecto invernadero que se produce a escala global, por tanto, el principal causante del calentamiento global, calentamiento atmosférico, y por extensión, el principal responsable del mayor problema al que nos enfrentamos los seres humanos en los próximos años y posiblemente en todo el siglo, que es el cambio climático. Bueno, pues sí y no, corresponde a tu pregunta. En el olivar, como el... Se ha ido. Ahora. Hola. Coge el... Hola, ahora. Pues nada, como decía, en el olivar, como en cualquier otro sistema agrícola o en sistemas naturales, el carbono entra siempre en forma de dióxido de carbono. Entra a través de las plantas y de los árboles, que lo capturan de la atmósfera. Durante la fotosíntesis, este dióxido de carbono que está en la atmósfera es transformado en carbono orgánico que se almacena en la biomasa, vaya, en las hojas, las ramas, las raíces y la cubierta vegetal, por ejemplo. Cuando esta biomasa muere de forma natural o es eliminada por los agricultores y se deposita en el suelo, ocurre que los descomponedores comienzan a triturar y alimentarse de esa materia orgánica y parte va a volver a la atmósfera en forma de CO2, mientras que otra parte se va a almacenar en el suelo de manera más permanente. Por recordar el término de antes, se va a secuestrar, lo que se llama secuestro de carbono. Porque no se puede olvidar que en el suelo está todo este conjunto de microorganismos, un ejército de microorganismos
que se alimenta de ese carbono. Si no le damos ese carbono, igualmente el que haya en el suelo lo van a seguir descomponiendo. Por lo tanto, aportar carbono orgánico, materia orgánica, conlleva darle más vida al suelo y además almacenar carbono. Pero bueno, además del CO2 hay otros gases de efecto invernadero que también afectan al ciclo del olivar, ¿no? Sí, es difícil imaginar una actividad económica, una actividad productiva que no genere algún gas de efecto invernadero. Hay algunas que producen más, otras que producen menos. En el caso concreto del olivar tenemos principalmente 3 gases con efecto invernadero. Por un lado está el CO2, que todos conocéis, no hace falta detenerse, ¿verdad? En segundo lugar está el metano, que está asociado principalmente a la actividad ganadera, cuando la hay en el olivar. Y por último, el tercero sería el óxido nitroso, que se vincula sobre todo a los procesos de fertilización, tanto orgánica como inorgánica. No todos estos gases con efecto invernadero tienen la misma capacidad de retener, de secuestrar calor en las capas altas de la atmósfera y por tanto de calentar la atmósfera. Acordaros lo del calentamiento global. Concretamente, en el caso del metano, estamos hablando de un poder de calentamiento 28 veces superior al del CO2. Mientras que en el caso del óxido nitroso, esa cifra se eleva hasta 265 veces más que el CO2. Vale, entonces, por recapitular, lo que estamos viendo es que el CO2, el dióxido de carbono, se utiliza como unidad de comparación en cuanto a capacidad del efecto del calentamiento global. Entonces, una molécula de CO2 equivale a una unidad, ¿no?, de efecto invernadero. Sí, la idea es que los científicos, los investigadores, necesitamos sumar todos los gases de efecto invernadero en un mismo paquete, en un mismo número. Y nos sería poco operativo estar trabajando con distintos gases por separado. Por eso se desarrolló el concepto de CO2 equivalente. El CO2 equivalente lo que significa es que podemos convertir cualquier gas con efecto invernadero haciendo la comparación con la unidad de referencia a la que se da el valor 1, que es la molécula de CO2. Por eso, seguro que ya estáis pensando que el metano correspondería a 28 CO2 equivalentes, ¿verdad? Mientras que el óxido nitroso correspondería a 265 CO2 equivalentes. Como veo caras todavía de duda, os pongo un ejemplo. Ficticio, por supuesto, esto no existe, me lo estoy inventando. Imaginaros una actividad agrícola capaz de producir a la vez solo una molécula de CO2, una molécula de metano y una molécula de óxido nitroso. Esa actividad agrícola tendría una capacidad de efecto invernadero equivalente a 294 CO2 equivalentes, valga la redundancia, porque sería la suma de un CO2, 28 CO2 equivalentes que corresponden al metano y 265 que corresponden al óxido nitroso. No vea el metano 28 veces más y el óxido nitroso 265 veces más. Por eso es muy importante que los agricultores cuiden muy bien el plan de fertilización nitrogenada, tanto si es orgánica como inorgánica, porque los fertilizantes nitrogenados son la principal fuente de emisiones de óxido nitroso, que como ya hemos dicho, pues es el gas que tiene más potencial de efecto invernadero. Bueno, ya en este punto seguramente ya los asistentes se están preguntando cómo hacemos para calcular la circulación del carbono dentro de las explotaciones agrícolas, dentro del olivar. Pues lo hacemos de una manera muy sencilla, con una analogía, que es que consideramos el olivar como una balanza. En un lado tendríamos las entradas o la captura y por otro lado las salidas o emisiones. En el lado de las entradas, ¿qué tendríamos? Pues por un lado, el carbono, que como hemos mencionado, se queda en el árbol, pero solo en las estructuras permanentes, que son las que van a perdurar por un tiempo prolongado en la explotación, es decir, en el tronco y las ramas primarias fundamentalmente. Y por el otro lado, el carbono que entra en el suelo. Del carbono que entra en el suelo hay alguno que se hace involuntariamente, digamos, por ejemplo, la caída natural de la hoja del árbol, esa se pasa a formar parte del almacén de carbono del suelo. Y por otro lado, la que va a incorporar al agricultor, que parte también viene del árbol, como puede ser la poda triturada o viene de la explotación,
como la cubierta vegetal. Si se deja crecer y luego se desbroza, pues la que se queda ahí, eso sería un aporte. Y además estarían los aportes de fertilizantes o enmiendas orgánicas que vienen de fuera de la explotación, como el estiércol o el alperujo. Vale, pues entonces a mí me toca la salida. Vamos con la salida. Las salidas de carbono orgánico de un olivar se pueden agrupar en dos bloques, digamos. Por un lado, están las salidas relacionadas con el ciclo biológico del carbono, lo que los investigadores llamamos el carbono biogénico. Este carbono es el que viene de la biomasa, como decía antes Pablo. La biomasa cae, bien sea del olivo o bien sea de la cubierta, llega al suelo. No toda se convierte en carbono orgánico, aproximadamente la mitad llegará a ser carbono orgánico. Y luego tampoco todo el carbono orgánico se queda en el suelo, por desgracia. Hay parte que se va a volatilizar en forma de CO2 y vuelve a la atmósfera. Luego hay otra serie de componentes de ese ciclo biológico que dependen bastante del manejo que hagamos en el olivar, ¿vale? Depende, en el caso concreto de los restos de poda, cuando se queman, eso parece que es lo más obvio. El 100% del carbono que está en la biomasa de la poda se irá a la atmósfera en forma de CO2. Luego hay otra fuente de pérdida de carbono, que ya lo ha comentado también Pablo, que es la respiración del suelo. El suelo está lleno, debería estar lleno de un ejército de microorganismos, la microflora del suelo, que junto con otra serie de pequeños seres, micro y mesofauna, como son organismos vivos, respiran. Y respirar significa emitir CO2. Ya dependerá de que ese ejército sea el de Chipre o sea el de Estados Unidos, respirarán más o respirarán menos. Y luego no se nos puede olvidar otra fuente de pérdida de carbono orgánico, que es la erosión. Es cierto que la erosión no es muy significativa como fuente de pérdida de carbono orgánico en la mayoría de los olivares. Pero también es cierto que en algunos en concreto, los que están más pendientes, y también aquellos que, por una razón o por otra, llevan mucho tiempo con los suelos desprotegidos, sometidos a la inclemencia y a la escorrentía, pues en esos casos sí puede ser que esa pérdida de carbono orgánico, os recuerdo, de la fertilidad del suelo en definitiva, pueda ser más significativa. Y aparte de ese bloque biológico está el bloque de las emisiones asociadas a las operaciones de campo. Cuando trabajamos en el campo hay distintas maneras de las que, por desgracia, producimos distintos CO2 equivalentes. Los más importantes son tres. El CO2 que procede de la quema de combustibles fósiles, cuando encendemos el tractor o cualquier tipo de maquinaria pesada. En segundo lugar estarían los óxidos nitrosos, que ya dijimos que dependían de la fertilización. Acordaros que esto hay que convertirlo a CO2 equivalente. Y luego hay otra tercera fuente de emisiones, en este caso también de CO2 principalmente, que son todos los gastos o consumos de energía eléctrica asociados sobre todo al riego, especialmente al bombeo del agua. Todo eso consume energía eléctrica, consumo de energía eléctrica es sinónimo de emisiones de CO2. Total, ciclo biológico, emisiones de las operaciones de campo, lo juntamos todo y tenemos toda la salida de carbono que se pueden producir en un olivar. Pues como veis no hemos mencionado la aceituna, y eso principalmente porque en la aceituna el carbono, una vez que entra para formar el fruto, sale directamente en forma de cosecha, entonces no la tenemos en cuenta en el balance. ¿Qué hacemos una vez que tenemos la entrada y la salida? Pues simplemente restarla para calcular cuál es, pues como el propio nombre indica, el balance. Si tenemos más capturas que emisiones, decimos que el olivar tiene una huella de carbono negativa. Aquí tenemos ya un concepto nuevo, el de huella de carbono. Huella de carbono es, como decía, una vez que hacemos el balance, ¿qué te queda? Pues si capturas más que emites, se dice huella de carbono negativa. ¿Por qué negativa? Pues porque está atrayendo o quitándole dióxido de carbono a la atmósfera, ¿vale? Entonces eso es algo deseable, eso es algo bueno. Sin embargo, también está la posibilidad de que las emisiones sean mayores que la captura, en cuyo caso estamos hablando de una huella de carbono positiva, porque estamos aportando CO2 a la atmósfera. ¿En qué consiste un proyecto entonces de agricultura de carbono? Pues hilándolo con lo que comentaba al principio,
transmitido al concepto de huella de carbono sería mejorar la huella de carbono, hacerla más negativa. Por cada tonelada de CO2 equivalente, que equivaldría a un crédito de carbono, que estemos mejorando la huella de carbono, eso nos da derecho a recibir una retribución económica para compensar, digamos, la mitigación del cambio climático que estamos haciendo gracias a implementar ese proyecto. Vale, entonces, por lo que dices, como esto va de mejora, tendríamos que retrotraernos, ¿no? Y saber cuánto se producía o cuánto había antes, al principio. Pues efectivamente, y aquí está un poco la madre del cordero. Esto es un tema que todavía no está en debate, sino que hay distintas maneras de enfocarlo. Si yo quiero ver qué mejoría he tenido a partir de aplicar una serie de prácticas o de modificar una serie de prácticas, claro, tendré que conocer cuál es el estado de las emisiones y de la captura en ausencia de esas prácticas. Es decir, tengo que tener el proyecto de carbono y un escenario donde no aplique esas prácticas. Pues ese escenario es el que conocemos como la línea base. Y la línea base, según los protocolos que hay actualmente, hay dos maneras de calcularla. Una sería la línea base estandarizada, en la que tomamos como referencia las prácticas de manejo que hay en la zona donde está la explotación que va a ejecutar el proyecto de agricultura de carbono, y la otra posibilidad sería la utilización de una línea base específica, que lo que tiene en cuenta es las prácticas de manejo que llevaba hasta el momento haciendo el propio agricultor o agricultora que vaya a aplicar el proyecto de agricultura del carbono. Por poner un ejemplo rápido, imaginaos una explotación en Jaén de una hectárea que decide, que ya está triturando los restos de poda, pero no deja cubierta, no aplica fertilización orgánica. Su línea base específica sería que tritura los restos de poda, pero no hace otra serie de prácticas. Su proyecto de agricultura de carbono podría ser incorporar cubierta vegetal, incorporar enmiendas orgánicas. Esto, por lo tanto, se compararía con la línea base específica, que es lo que he comentado, lo que el agricultor viene haciendo, o con la línea base estandarizada, para lo cual tendríamos que ver qué se hace en Jaén de manera habitual. ¿Cuál es la práctica habitual? Pues si se tritura la poda, pues la línea base, digamos, específica coincidiría con la estándar, y si no, pues serían diferentes. Eso sería nosotros optamos por ahora por utilizar la línea base específica, que es la más utilizada en los protocolos y es la que nos parece más coherente, pero el protocolo de la Unión Europea todavía no está estrictamente definido por cuál van a apostar, digamos. Bueno, de lo que está diciendo Pablo, a mí me genera un poco de frustración, ¿no? Pues yo, desde que soy chico en esto de la agroecología, me habían dicho que un olivar, como está formado por olivos, que son árboles, y los árboles, desde que estábamos en primaria, nos decían que hacía la fotosíntesis, pues ya está, ato una cosa con la otra, y resulta que un olivar tiene que ser, por defecto, un sumidero de carbono, porque son árboles que hacen la fotosíntesis. Sin embargo, resulta, por lo que dice, y por lo que estamos estudiando últimamente, ¿no?, que podría darse el caso de que algún olivar no fuera un sumidero de carbono. Pues desgraciadamente es así. A día de hoy todavía nos encontramos, como dice José, artículos o documentos oficiales que hablan del olivar como si fuera un bosque. Por el hecho de estar formado por árboles, pues secuestran carbono. Pero esto no tiene por qué ser así. Y según nuestros estudios, pues un olivar que, por ejemplo, tiene un manejo agresivo del suelo, un manejo, vamos a llamarlo, convencional, lo que va a provocar es que el suelo pierda carbono, y cuando el suelo pierde carbono ya estamos con un olivar que es un emisor neto de CO2. No está secuestrando, está emitiendo en términos netos. Por supuesto, como son árboles, pues hacen la fotosíntesis y por ahí van a atrapar CO2. Pero claro, si yo mantengo el suelo desnudo, aro el suelo con frecuencia o con laboreo más intensivo en términos de profundidad, y además no aporto ningún tipo de materia orgánica, pues lo que estoy haciendo es promover que el suelo respire y elimine CO2, además del que tiene de las emisiones de las propias operaciones de campo. Por eso podemos ver que hay olivares que son emisores netos de CO2.
Bueno, pero no hay que ser pesimista. Afortunadamente, nuestra experiencia con muchos olivares ya a lo largo de los años nos demuestra que estos son casos excepcionales. Pero aunque sean excepcionales, yo creo que el compromiso que tenemos que adquirir todos, no solo los investigadores, todos los que estamos aquí, es que hasta el último olivar de nuestra querida Andalucía sea un sumidero de carbono. Pero ya no solo porque con eso vamos a conseguir un ingreso extra, porque vamos a poder comercializar esos créditos de carbono en el mercado voluntario de crédito, sino porque es difícil imaginar un olivar en el futuro que no sea un olivar cuyo suelo está rico, está enriquecido en la medida posible en carbono. Bueno, ya te he escuchado un término que igual requiere aclaración. ¿Has dicho mercado voluntario? ¿Hay un mercado involuntario o cómo va? No, no hay un mercado involuntario. Hay lo que se denomina un mercado regulado. Seguro que os suena. Vamos a retrotraernos al año 1997. Diréis, ¿qué pasó en ese año? Seguro que... Pues si os digo el protocolo de Kioto, ya sí, ¿no? Protocolo de Kioto, tercera COP, primera ocasión en la historia en la que la mayor parte de los países del mundo, excepto los siempre, se ponen de acuerdo para reducir las emisiones porque la atmósfera no puede seguir utilizándose como un basurero. En ese protocolo surge un principio que todos conocéis, y si no lo conocéis, cuando lo diga os va a sonar muchísimo, que es el que contamina, paga. El que contamina, paga. ¿Qué significa eso? Significa que todos aquellos sectores económicos que están dentro del mercado regulado, que principalmente, por citaros los más relevantes, son el sector energético, el sector industrial, el sector de la navegación o el de la aviación, pues tienen un límite de emisiones concedido por su ente administrativo, en nuestro caso la Unión Europea, y si sobrepasan esa cantidad de emisiones tope, tienen que compensarlo de alguna manera. Hay varios mecanismos de compensación, pero el más común, el más practicado, es el de comprar esos créditos que se están vertiendo a la atmósfera además. ¿Y a quién se los van a comprar? A aquella actividad económica, industria o actividades de cualquier tipo que hacen lo contrario que esas industrias contaminantes, que secuestran carbono. ¿Vale? Esa es la mecánica, muy sencilla. No os podéis imaginar cuánto se mueve en este mercado. Si os digo que en el año 2024 y solo en Europa, este mercado regulado movió 39.000 millones de euros, eso es un 39 con 9 ceros. Por tanto, la pregunta es, ¿hay negocio o no hay negocio? Parece que hay negocio, ¿no? Lo que pasa es que la agricultura, ojo, la agricultura no está por el momento dentro del mercado regulado, está dentro del mercado voluntario. Que por simplificar y no aburrirlo mucho, y diciéndolo de forma un poco castiza, es si el agricultor quiere se apunta y si no, no se apunta, voluntario. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este mercado voluntario? El mercado voluntario básicamente es un acuerdo entre partes. Una parte estaría el comprador, que lo que quiere es reducir su huella de carbono y está dispuesto a pagar por ello. Y por otro lado estarían los agricultores, que se comprometen a hacer una serie de cambios en el manejo con la finalidad de reducir la huella de carbono, que es la que van a poder vender. Entonces, el proceso sería el siguiente: un agricultor o un grupo de agricultores contacta normalmente con una empresa especializada, una consultoría ambiental, por ejemplo, que es la que se va a encargar de hacer los cálculos del proyecto. Toma información de los agricultores y, ajustándose a un protocolo de un sistema de certificación, hay muchos, pero son parecidos entre sí, o por lo menos la información más relevante, esta empresa se va a encargar de captar toda esa información de las explotaciones que formen parte del grupo de agricultores y va a contactar con la certificadora. Oye, que ya tenemos todos los documentos. Entonces la certificadora manda a una verificadora, que básicamente lo que hace es cotejar que la documentación está conforme al protocolo específico de la certificadora. Una vez que pasa ese filtro, ya solo queda que la certificadora valide los créditos que los agricultores han generado con su proyecto de carbono
y se registran en un registro electrónico. A partir de aquí ya los créditos se pueden vender. Hay dos maneras. Una es venderlos directamente al comprador final y lo más común que es venderlo a un intermediario, a un broker que se encarga de pagar y de buscar al comprador final. Bueno, pues Pablo os habla ya de lo importante, ¿no? De la pela. Sí. De la pela. Y me da mi paso a el marrón del día, ¿no? El marrón del día y la pregunta que todos hacíais, y probablemente para los que estáis muchos aquí, es ¿a cuánto, no? ¿A cuánto me sale el crédito? Bueno, voy a empezar poniendo un ejemplo, que a veces los ejemplos sirven más que los números. Bueno, un ejemplo con números también. Hace unos meses publicamos un estudio que se llevó su tiempo, estimando cuál es la cantidad de créditos de CO2 que podríamos asignar a toda la denominación de origen protegida de estepa en Sevilla, que son unas 50.000 hectáreas. Y resultó que para un proyecto de agricultura de carbono de 5 años, la cifra era de unos 20 millones de euros, a los que hay que descontar los gastos. Pero quedaros con esa cifra, 20 millones de euros. Claro, esto hay dos maneras de verlo, ¿no? Quizá alguno esté pensando, claro, si yo reparto 20 millones de euros entre todos los agricultores de estepa y en 5 años, pues tampoco tocan a tanto, ¿no? Eso es ver el vaso medio vacío. Me gustaría que lo vierais medio lleno, porque si yo os pregunto, ¿cuántas cosas creéis que podría hacer la denominación de origen de estepa durante 5 años con 20 millones de euros en términos de mejora del olivar, en términos de adaptación, modernización, para afrontar los grandes retos del mañana, entre ellos la emergencia climática? Probablemente se podría hacer mucho, ¿vale? Aún así, no me estoy mojando, ¿no? Es muy difícil mojarse en esto de los precios, de los créditos. Si alguno de vosotros ha curioseado por internet, seguro que sí, habrá visto que hay proyectos que el crédito se vende a 10, a 20, a 30, incluso a 50. ¿Por qué? ¿Por qué esa variedad de precios? Porque existen un montón de factores que influyen sobre el precio. O sea, ese acuerdo que decía Pablo entre el comprador y el vendedor con el intermediario y la certificadora, al final hay un acuerdo entre dos partes que depende de factores. Yo os voy a dar algunos que creemos que son los más relevantes, pero no son todos. Por ejemplo, el precio del crédito depende de la zona geográfica donde se genera el crédito. Depende del paquete, sea un paquete más pequeño o sea más grande de crédito. Depende de que sea un crédito individual que afecta solo a una pequeña explotación agrícola, a un olivar pequeñito, o que sea un crédito comunitario o cooperativo, de una cooperativa grande. Y luego hay otra serie de factores que posiblemente, todo apunta a que podrían ser los que definieran bastante el precio de los créditos, que se definen en 3 palabras. A ver si no me lío porque se parecen mucho. Integridad, trazabilidad y calidad. Esos 3 criterios. ¿Qué significa todo eso? Significa que esto nosotros a los europeos del sur, a los latinos, ¿no?, nos cuesta entenderlo porque, bueno, es un concepto quizá más centro-norte europeo, pero hay grandes compañías en Europa que tienen una responsabilidad social corporativa muy férrea, no porque sean héroes climáticos ni nada de esto, sino porque tienen una fiscalización brutal por parte de sus clientes. Estamos hablando de Walmart en Estados Unidos, estamos hablando de Carrefour, estamos hablando de Google. Estas empresas, sus clientes y sus socios accionistas quieren que se comporten como una empresa seria a nivel climático. Pues estas empresas no tienen problema ninguno en comprar créditos de calidad y están dispuestos a pagar mucho más por un crédito de calidad. Y una de las cosas que mejor define la calidad, aparte de que el proceso la trazabilidad, aparte de que el crédito esté bien documentado y no se pierda el rastro, lo cual evita que se produzca uno de los grandes problemas en la certificación de los créditos, que es el doble conteo, luego veremos de eso. Es muy importante que el crédito tenga cobeneficios.
¿Qué significa un cobeneficio? Está muy bien que el agricultor se saque una hora extra vendiendo los créditos, pero estas empresas quieren algo más. Quieren que, aparte de ese beneficio económico del agricultor, en el territorio donde se genera ese proyecto de agricultura de carbono haya otros beneficios económicos, sociales o ambientales. Pongo un ejemplo rápido. Un beneficio ambiental, pues que con ese proyecto de agricultura de carbono se incremente la biodiversidad, se reduzcan las tasas de erosión. Eso está muy bien visto y mejora el precio de los créditos. O un beneficio socioeconómico, obviamente, que la creación de empleo y empleo de calidad. Y eso va asociado a otro beneficio más, o otro co-beneficio, que sería fijar la población en el territorio, que no se vayan. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra España y en buena parte de zonas rurales de Europa es la despoblación. Pues todo eso, como vaya, un cóctel de factores complejos que en el futuro inmediato determinará el precio de los créditos. Un tema que queríamos apuntalar, digamos, en esta cuestión de vender los créditos en el mercado voluntario es el asociacionismo o el cooperativismo entre los agricultores. Nosotros consideramos que esto es un tema fundamental porque, por un lado, van a ahorrar costes de certificación, que se van a repartir los mismos costes para un mayor número de créditos o de personas involucradas en la venta. Por otro lado, también van a ganar fuerza en términos de poder de negociación. Vender una cantidad más grande de créditos es más interesante que vender unos poquitos, porque ya hemos hablado de las empresas que son potenciales compradoras. Y aparte, en concreto, además, la agrupación a nivel de cooperativa tiene la ventaja de que permite la gestión de residuos o subproductos orgánicos del olivar que son clave, como son el alperujo o la hoja que se queda en la limpieza de la aceituna, ¿no? Porque con ello pues, podemos mejorar de una manera más barata que incorporando enmiendas orgánicas externas, digamos de otros sectores o de otras industrias. Entonces eso, el cooperativismo nos permite eso, gestionar los recursos orgánicos de una manera más óptima o eficiente. Bueno, y cambiando de tema, porque seguro que está pasando. Seguro que alguno de vosotros está pensando, bueno, esto que nos estáis contando de que el proyecto de agricultura de carbono implica una mejora en la reserva, ¿no? En el stock de carbono en el suelo. Si yo, que soy un agricultor, que lo llevo haciendo bien 10, 20, 30 años, haciendo agricultura del carbono sin saberlo, ahora, como me estáis diciendo que esto es una cuestión de mejora, ¿qué nivel de mejora tengo yo? Si mis suelos están ya a tope de carbono, mi nivel de mejora se supone que es escaso. Eso significa, estarán pensando nuestros invitados, ¿eso significa que salgo perjudicado en esto de los créditos de carbono? Pues bueno, eso es una realidad a la que nos enfrentamos. Nosotros no queremos engañar ni disimular porque no somos de ninguna certificadora. Entonces, existe la posibilidad de que, claro, aquellas personas que ya hayan mejorado el suelo a lo largo de los años tengan una desventaja en términos de los beneficios que pueden obtener. De todas formas, nosotros nos preguntamos, el haber estado durante muchos años trabajando con prácticas que fomentan el carbono en el suelo, no tiene ningún tipo de beneficio. Pues sí que los tiene, claro. Los agricultores que han estado haciendo ese tipo de prácticas no lo han hecho para que les feliciten, lo han hecho para mejorar la fertilidad del suelo, lo han hecho para adaptarse a un futuro climático que todavía es un poco desconocido y también por adaptarse a unos consumidores que son más conscientes o que demandan más productos más sostenibles. En cualquier caso, dentro de los sistemas de certificación hay algunas alternativas también para poder compensar, digamos, esa diferencia. Una de ellas es la utilización de líneas base estándar, como decíamos, por el hecho de que, claro, aunque yo haya mejorado mi suelo, si yo comparo las nuevas prácticas que voy a implementar con lo que están haciendo en mi zona y en mi zona no están aplicando las prácticas que yo llevaba años aplicando, pues ahí tengo, digamos, una posibilidad de recuperar esas diferencias. Y otra opción es aplicar una línea base histórica, es decir, pues mire usted, yo llevo ya 5 años haciéndolo bien, entonces
el cálculo del proyecto, en vez de empezarlo hoy, retrotraerlo a 5 años atrás y empezar a contabilizar desde ahí. Esas son cosas que algunas se están permitiendo en algunos protocolos de certificación. El de la Unión Europea, pues como decíamos, está todavía en desarrollo, ya le queda poco para terminar, pero no sabemos todavía cómo va a abordar este tema. Bueno, la línea base histórica que comenta Pablo es una opción para este tipo de olivares que llevan haciéndolo bien tanto tiempo, pero existen otras, ¿no? Por ejemplo, hay otra que sería la venta de crédito, bonus de crédito de secuestro a largo plazo, o los pagos por servicio ecosistémico a cargo de la PAC. Todo esto está en desarrollo y otras opciones, pero como decía Pablo, estamos a la expectativa de qué va a ocurrir con esto. Lo que nosotros, como grupo de agroecología de la Universidad de Jaén, nos comprometemos es que en cualquier foro en el que tengamos voz y en cualquier proyecto en el que participemos, como el Life Oliver, del que hablaremos un poquito más extendidamente al final de la jornada, pues luchar por lo que creemos que es justo. Y si tenemos que hacer un poco de lobby y se nos da la posibilidad de influir en algún tipo de legislación, pues haremos lo que esté en nuestra mano para que nadie se sienta perjudicado. Igualmente hay que tener en cuenta que este tema de los créditos de carbono tampoco está diseñado para hacer rico a nadie. Esto está pensado para que sea un incentivo a la hora de aplicar prácticas que vamos a tener que acabar aplicando porque nos lo va a imponer el planeta, digamos. Es un incentivo para romper barreras sociales o económicas o tecnológicas. Hay distintos motivos por los que algunos agricultores o agricultoras no están aplicando este tipo de prácticas. Algunas que ya comentaremos que tienen una eficacia reconocida. Entonces, bueno, esa es un poco la idea que hay que tener en la cabeza, que no es solo para ganar unos ingresos extras, sino supone un incentivo para hacer algo que ya me conviene, ¿no? Bueno, pues yo me voy a poner un poco romántico. Al final de todo esto es una cuestión de legado. Todos queremos dejar un buen legado. Y esto forma parte de ese legado. Ya lo decía antes, se nos hace raro pensar en un olivar del mañana en el que no se estén aplicando prácticas que lo preparen hacia los grandes retos que se avecinan. Sin ese tipo de prácticas es muy probable que el futuro del olivar sea incierto. Pero no solo el futuro del olivar, el futuro de vuestro negocio, de vuestra finca, de vuestros hijos, de vuestros nietos. Y también el de vuestros pueblos, que como decíamos, muchos están afectados del terrible problema de la despoblación. Pues bueno, hemos estado hablando continuamente de prácticas de agricultura de carbono, prácticas de agricultura del carbono, pero no hemos definido bien qué prácticas son, José. No lo hemos hecho, pero esto está hecho a posta, porque de eso se va a encargar en la siguiente intervención Roberto García, nuestro coordinador, que es un fiera en esto de las prácticas agronómicas sostenibles y, por tanto, yo creo que con esto podemos dar por finalizada nuestra intervención. Pues sí, ya hemos acabado. Esperamos haberos aclarado dudas con respecto a todos los conceptos que han ido saliendo.